¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo configurar el mando Terios para poder jugar cualquier juego o cualquier emulador. Pero primero vamos con el intro. Y sí amigos, así como se dieron cuenta, en este video les voy a mostrar cómo configurar el mando Terios T3 para jugar cualquier emulador y cualquier juego de su teléfono Android. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas, que dejes tu comentario, tu like si te ha gustado este video y que me compartas si tienes alguna propuesta, algún tema que pudiera abordar en este canal. Y bien, sin más rodeos, vamos a lo que nos interesa. En este caso, pues obviamente vamos a ocupar el mando. Este mando ya he subido un video previo en el cual muestro una breve reseña y en el cual te puedes dar cuenta sobre algunas de sus características técnicas y sus capacidades. Ese video te lo dejo en la descripción de este contenido. Y algo más que vamos a ocupar va a ser el instructivo y un teléfono móvil donde tú tengas almacenados tus juegos. Entonces, lo primero que nosotros haríamos sería instalar la aplicación de este mando. Este mando se sincroniza automáticamente por medio de Bluetooth, pero para poder nosotros hacer la configuración, en este caso hay un proceso que se llama mapeo. Para poder mapear los botones de este mando en cualquier aplicación, es necesario que tengamos instalada una aplicación del fabricante de este mando. Va a haber ocasiones en las que tú te encuentres con algún emulador, el cual no sea necesario realizar este proceso y que por default ese emulador reconozca el mando y puedas asignar automáticamente todas las teclas a los controles del emulador. Pero en este caso te lo voy a explicar para todos aquellos casos en los que no es posible. Y bien, entonces lo que haríamos primero, en este caso yo me he adelantado un poco y en este instructivo traigo el proceso de conexión, de cómo realizar la conexión y algunas otras cosas del mando con algún teléfono, ya sea a iPhone o sea Android o cualquier otro dispositivo con el que sea compatible. En este caso, en este apartado dice conectar con dispositivos Android o con teléfonos Android. Y si te fijas, en esta parte trae un pequeño QR. Este es un código con el cual nosotros vamos a poder accesar a la web del fabricante del mando y poder descargar la aplicación que te comento. En este caso, lo que voy a hacer va a ser leer ese código con una aplicación dedicada como esta. Te la voy a mostrar. Aquí está. Exactamente es esta. Espero que se alcance a apreciar. Es esa. Se llama QR Code Reader. Puedes encontrar muchas aplicaciones del mismo tipo y muy variadas que hacen la misma función. Esto solamente es una referencia. Bien, vamos a abrir la aplicación y en automático podemos ver que se dibuja un recuadro en la pantalla y con ese recuadro nosotros vamos a leer el código que tenemos en el instructivo. De esta manera. En el momento en el que es reconocido, nos manda el texto de una web a la cual tenemos que accesar para poder descargar la aplicación. Una vez obtenida la URL, simplemente presionamos o hacemos un toque en la pantalla sobre el enlace y nos redirigirá hacia la página que proporciona el enlace de descarga de la aplicación. Damos un toque y como vemos ahí dice descargando archivo. Una vez descargado el archivo, simplemente es instalarlo desde la ubicación de la carpeta de descargas. O desde aquí mismo, en este caso a mí me está dando la opción de abrir.
Yo ya la tengo descargada, así que si yo hago la reinstalación, solamente sobreescribirá los archivos que ya tengo previos de la instalación anterior. Cabe aclarar que en esta ocasión yo estoy utilizando un dispositivo móvil Android con la versión 8.0.1. Traté de hacer esta misma instalación con una tablet, es otro dispositivo Android con versión 4.4.2 y no me resultó. Tal vez sea la compilación o alguna candado de seguridad, pero en este caso, pues para que sea más factible y sea más viable la instalación, te recomiendo que uses versiones superiores a la 4. Una vez eso, hacemos instalar. Si en el caso de que tú no hayas instalado en alguna ocasión alguna otra aplicación desde alguna descarga, el sistema te solicitará que des permisos para poder instalar aplicaciones de origen desconocido y te aparecerá en automático. Si no es así y ya has instalado alguna aplicación previamente, solamente tendrás que hacer finalizado en el momento de realizar la descarga y la instalación. Una vez instalada la aplicación, encendemos el Bluetooth de nuestro smartphone. Ahora encenderemos el mando Terios T3. Si los dos dispositivos ya se han sincronizado previamente, el dispositivo encontrará automáticamente el mando y la luz del LED 1 quedará encendida, ya que esta nos está indicando que el LED 1 corresponde a los dispositivos Android que se conectan con el mando. Para conectarlo pues es muy sencillo, solamente vas a la configuración, buscas el dispositivo entre los dispositivos que van a estar disponibles para conexión Bluetooth, lo seleccionas y esperas a que se sincronice. Si esto tal vez no lo has realizado en algún momento, también he dejado un pequeño video en el que hice una breve reseña sobre el mando Terios y la puedes verificar o la puedes ver en el momento en el que tú quieras. Dejo el enlace en la descripción. Ya una vez, como podemos observar, pues están sincronizados. El siguiente paso es verificar que realmente la aplicación reconoce el mando. En este caso, si observas en esta parte, dice T3 conectado en modo directo. Eso significa que la aplicación ha sido capaz de reconocer el mando. ¿Para qué es esto necesario? El proceso que vamos a realizar se llama mapeo, lo que significa que vamos a ocupar una herramienta que proporciona esta aplicación para poder hacer la configuración y asociar a los controles virtuales de algún juego los controles físicos del mando Terios T3. Y ahora sin más, vamos con la configuración y el mapeo. En esta ocasión, como lo dije al principio del video, vamos a hacer la configuración para poder jugar Call of Duty Mobile en dispositivos Android con el mando Bluetooth Terios T3. En este caso ya tengo instalado el juego, aquí está. Me voy a adelantar un poco, voy a cortar el video y voy a ponerme en una posición del juego en la cual ya podamos usar algunas herramientas, ya que aquellos que lo han jugado se darán cuenta que no tienes disponibles todos los botones de la aplicación o del juego en el comienzo del mismo. Solamente te da algunas opciones. Entonces, una vez que ya tengamos la mayoría de los botones virtuales en pantalla, vamos a realizar el mapeo. Voy a esperar a que cargue el juego para también no hacer tan largo el video, y una vez que haya cargado y tenga disponibles todos los botones virtuales, realizaremos el mapeo con la aplicación. En este caso voy a bajar un poco el volumen del juego. En este caso lo que vamos a hacer es presionar el botón de Select. Si te fijas, aparecen muchas figuras, muchas imágenes como de controles o de botones virtuales. Entonces en este caso presionaremos el botón de Start y elegiremos donde dice Nuevo. Una vez que nosotros decimos Nuevo, si apareció un círculo con una letra A
ese nosotros lo vamos a arrastrar y lo vamos a asociar a alguna función del control, o en este caso del control virtual. Significa que estamos asociando nuestro botón A del mando a una de las funciones virtuales del juego. Si yo quiero asociar otra función, por ejemplo el X, aparece el X y lo voy a arrastrar y lo voy a poner encima de la otra función. En este caso creo que esa es la de cargar el cartucho. El Y de la misma manera. Tal vez yo el B lo quiero poner como que sea el de disparo, o en este caso el de agacharse. Y si yo quiero, por ejemplo, el RB lo voy a poner como para disparar, que es el gatillo que tengo al frente. Si yo quisiera en este caso, por ejemplo, manipular el juego con algún botón o algún analógico, voy a mover el analógico en cualquier posición, en cualquier dirección, y solamente lo voy a arrastrar aquí. En este caso el L3 lo voy a poner acá. De esta manera podremos configurar básicamente el juego. Y para que esto pueda ser posible, en este caso vamos a guardar. Guarde el esquema preestablecido en el dispositivo y guardé la aplicación al mismo tiempo. Voy a dar guardar y voy a dar determinar. En este momento guarda la aplicación y guarda en el dispositivo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, para que nos pueda hacer efectivo los movimientos y todo lo demás, vamos a eliminar la ejecución del juego en nuestra aplicación. Si lo vemos aquí todavía ya desapareció. Una vez hecho esto, vamos a reiniciar el juego para poder ver los cambios efectivos. Nuevamente, para poder realizar esto, voy a cortar el video para no hacerlo tan largo por el tiempo que tarda en cargar y actualizar en algunas ocasiones el juego. Bien, una vez que ya hemos reiniciado el juego, es necesario cerrar la partida para que el cambio del control sea efectivo. Y como puedes ver, en este caso voy a mover el analógico, y el analógico ahora está moviendo sin ningún problema el personaje. Puedo hacer algunas funciones, mira, por ejemplo disparar, y generalmente todas las demás funciones que hemos asignado al mando. Asimismo, como vayan saliendo más habilidades de este juego, puedes ir asignando todas a los diferentes botones que tiene el mando Stereo T3. Espero que este video te haya servido, y si en algún momento necesitan que haga algún review un poquito más a fondo, pues déjalo en los comentarios y estaré pendiente. No olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario, todo con respeto, y hasta la próxima.